María y Dios. Su virginidad. Sería un grave error representarse la vida interior de María como inmóvil a gran altitud. Un ser vivo nunca está inmóvil, un dinamismo lo empuja incesantemente desde el interior hacia progresos y superaciones, hacia una perfección siempre mayor. Así es la vida espiritual de María, cuyo resorte íntimo es la caridad, ese amor que viene de Dios y va a Dios. Desde su nacimiento, María ama a su Dios con un amor que no encuentra en ella ni vacilación ni rivalidad. De etapa en etapa, este amor crecerá, se intensificará hasta el día en que abandone la tierra. Habiendo adquirido entonces esa perfección inimaginable de la que sólo su irradiación en el espacio y en el tiempo puede darnos alguna idea. Así, la verdadera historia de María, la que nunca será escrita porque es el secreto del Señor, es la historia de sus asunciones en el amor de su Dios. Intentemos, sin embargo, entrever las grandes etapas de esta evolución. No es arriesgado afirmar que la meditación de la palabra de Dios fue el gran factor de sus progresos en el amor. Esta meditación era familiar a toda joven judía. María, por su parte, le aportaba una pureza de mirada, una atención de corazón únicas. Por eso, cuando, años más tarde, una mujer levantando la voz en la multitud exclamara ante Jesús: «Dichosos el vientre que te llevó, dichosos los senos que te amamantaron». Él replicará: «Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la observan», queriendo dar a entender con ello que la gloria de su madre no es tanto del orden de la carne como del orden de la fe. La lectura frecuente de las Escrituras inicia a María en esta elevada idea de Dios que domina todo el pensamiento y toda la historia de su pueblo. Él es el trascendente, el todopoderoso, el santo, aquel a quien no se debe nombrar ni representar en imágenes, aquel cuya soberanía se reconoce mediante sacrificios. Desde el sacrificio de las primicias que le consagran los primeros frutos de la tierra hasta el holocausto que consume enteramente a la víctima. Él es aquel que, a la inmolación de machos cabríos y toros, prefiere aún el sacrificio totalmente interior de un corazón puro y penitente. Esta teología es el alimento espiritual de María. ¿Cómo, entonces, extrañarse de que su alma de niña maravillosamente pura haya buscado qué sacrificio secreto podría ofrecer al Señor? Entonces, en ella se forma la resolución de consagrar su virginidad, con el fin de rendir homenaje a la santidad de Dios, para testimoniarle su amor, impaciente por probarse a sí mismo. La originalidad y el alcance de este gesto se comprenden bien solo si se recuerda que, entre los judíos, la maternidad no era solo una gloria humana para la mujer, sino la mejor prueba de la bendición de Dios sobre ella. La virginidad fue la invención del amor más grande. ¿Qué edad podía tener María? Los autores no se ponen de acuerdo. Algunos piensan que hizo este voto desde su más tierna edad, otros que tuvo el deseo muy pronto pero que no se comprometió sino hasta el momento de su matrimonio. Me adheriría con gusto a otros, que se inclinan por los años de la adolescencia, de esa edad en que toda joven desea con fervor ser algo para alguien. Cuando descubrió en su corazón de adolescente la aspiración al matrimonio y a la maternidad, María sin duda comprendió que podía renunciar a ellos y sacrificar, por el mismo hecho, la oportunidad de engendrar al Mesías. Que por este renunciamiento a la vocación humana de la mujer se convertiría más verdaderamente en propiedad de Dios, la cosa de la que Él dispone a su antojo. Un cuadro de un pintor italiano evoca con intensidad este don de la joven María. Ella sube sola la imponente escalera del templo, al pie de la cual sus padres, a quienes ha dejado, la siguen con la mirada, mientras en la cima el sumo sacerdote la espera. Nunca se insistirá lo suficiente en todo lo que hay de iniciativa, de decisión, de impulso en este gesto de la Virgen, como por otra parte en toda su vida. No hay pasividad en ella, todo está despierto, en acción. La persona humana más intensamente viva. En un clima de paz, de alegría, de flexibilidad, del que se excluye el más mínimo rastro de tensión, porque la tensión es todavía una debilidad carnal, mientras que en ella todo es puramente espiritual. Hay llamas apenas visibles que son las más ardientes. Observemos que, con esta ofrenda, María compromete mucho más que a sí misma,
al pueblo de Israel, y más ampliamente a esa humanidad de la que es la hija milagrosa. Ella los representa, los guía, los compromete. En ella, y por ella, se consagran al Dios vivo. El mundo antiguo, escribe Bernanos, el doloroso mundo, el mundo de antes de la gracia, la acunó mucho tiempo sobre su corazón desolado, siglos y siglos, en la oscura e incomprensible espera de una Virgo genitrix. Siglos y siglos protegió con sus viejas manos cargadas de crímenes, con sus pesadas manos, a la pequeña niña maravillosa cuyo nombre ni siquiera conocía. Y he aquí que estas viejas, estas pesadas manos acaban de presentar al Señor una ofrenda sin mancha. Encontramos para la hija esta gran ley de solidaridad que actuó en sentido inverso para la madre. Eva desobedeció y su raza entera fue exiliada de Dios. María se entrega y en ella es esa misma raza humana entera la que se ofrece al amor salvador. Dios podrá realizar las antiguas promesas. He aquí, pues, inaugurado, deberíamos decir inventado, por María el estado de virginidad consagrada. A partir de ahora, tras aquella que es por excelencia la Virgen, la Santa Virgen, una multitud de mujeres se comprometerán en este estado que mantiene en la Iglesia una reserva de pureza de la que el pueblo fiel entero es beneficiario. Pero es importante no confundir la virginidad cristiana con la situación provisional de la joven cuya virginidad no tiene ninguna significación espiritual. También hay que guardarse de dos concepciones que, tomadas aisladamente, son inexactas, una que se limita al aspecto físico y sociológico, renuncia al matrimonio, de la virginidad. La otra que ve solo su aspecto espiritual de consagración a Dios. No se deben disociar estos dos puntos de vista, pues son complementarios. Por el voto de virginidad, la mujer consagra definitivamente su cuerpo a Dios y por lo tanto renuncia al matrimonio, pero esta consagración toma todo su sentido del hecho de que es el signo de una consagración del alma. Es decir, de un desapego de las criaturas, el que predicaba Cristo, y de una pertenencia plena a Dios en el amor. Si el estado de virginidad no es la vocación de toda mujer, esta pertenencia plena es, en cambio, el objetivo que debe perseguir toda alma cristiana. Las vírgenes consagradas tienen la misión de recordarle este ideal al pueblo fiel, continuamente tentado de olvidarlo. Y esto es lo que constituye la grandeza de su estado y la razón por la que la Iglesia lo tiene en tan alta estima. María y Dios por Henri Caffarel es un texto del artículo María y su vocación de El Anillo de Oro número 57 y 58 de mayo a agosto de 1954. Páginas 231 a 243.